La historia arrancaría presentándonos a nuestro protagonista Akiteru, el cual se preguntaba por qué las personas creían esa absurda afirmación de que si alguien te trataba mal era porque le gustabas, y que había de ese aún más absurdo pensamiento de que la chica fría estaba enamorada de ti, ya que si lo analizabas bien, lo lógico sería tratar a quien te gustaba mucho mejor que a los demás, pues si querías librar una guerra del amor, lo racional sería no maltratar al otro bajo ningún motivo, ¿no? Llegado a su apartamento, Akiteru notaría que alguien estaba con la música al máximo volumen. Al entrar, él la desconectaría y vería que quien hacía todo ese escándalo era Iroha, la hermana menor de su mejor amigo. Ella le diría que tocara antes de entrar, pero como era su cuarto, él le dice que molestaría a los demás y en cambio pregunta por qué traía audífonos si estaba con la música al máximo volumen. Iroha cambia el tema y le pregunta si acaso tenía tantas ganas de conquistarla, ya que si eso fuera un juego estaría entrando en una ruta individual. Él le dice que le daba igual mientras pensaba en lo molesto que era ella. Iroha entonces le pregunta qué hubiera hecho si ella se estaba cambiando de ropa, ¿acaso debía ir llamando a la policía? Akiteru le dice que sería él el que llamaría a la policía, pero Iroha le pregunta si en verdad creía que le ganaría en un juzgado. Al escuchar eso, Akiteru pensaba en lo molesta que era ella al tratar de imponer su autoridad sobre él todo el tiempo. Iroha le dice que no entendía su molestia si le había dado su permiso para estar ahí. Seguramente cuando se fuera, él enterraría su cara en su cama para sentir su olor. Akiteru la rocía con agua y tras hacerlo le dice que esperaba que no quedara nada de su olor en su cama. Ella le diría que era malo por echarla de la nada, pero Akiteru le responde que cerrara su boca y volviera a su cuarto. Iroha le preguntaría por qué trataba así a su hermanita, pero Akiteru le dice que no era su hermana para nada, así que ella le aclara que como era la hermana de su mejor amigo, entonces también era su hermanita. Akiteru le dice que solo era una desconocida para él, aunque si se casara con su hermano entonces sería su hermanita de manera oficial. Akiteru le dice que dejara esas cosas, pero ella le respondería que era divertido meterse con él. Mientras ella lo decía, de repente le llegaría una llamada importante a Akiteru, por lo que él le dice que se largara de una vez. Ella no le haría caso y se quedaría de todas formas. La persona que lo llamaba era el presidente Tsukinomori, encargado de HPW, una corporación importante del mundo del entretenimiento, el cual le diría que no lo llamase presidente ya que era su tío. Él le preguntaría si lo llamaba por la solicitud del trabajo. El presidente le dice que era muy osado pedir que lo contratasen sin haber dado el examen de ingreso adecuado. Akiteru creía que no lo contratarían, pero su tío le dice que le haría ese favor a su querido sobrino a cambio de que hiciera algo por él, preguntándole si no tenía una novia o nada por el estilo. Al escuchar eso, a Iroha se le activa su lado molesto, por lo que Akiteru le indica que se largase de inmediato de ahí, pero ella no le haría caso y en cambio maullaría cerca del teléfono. El tío le preguntaría si había alguien con él. Akiteru le diría que había adoptado un gato, pero él le preguntaría qué raza era, dejando a Akiteru vencido, pues él no sabía nada de gatos. Viendo eso, Iroha le dice que le encantaba ese juego de roles, pues si se sabía que estaba con alguien, él estaría en problemas. Como no respondía, Akiteru le dice que su gato estaba golpeando su teléfono, por lo que el tío le dice que debía adiestrar bien a ese gato. Pero Iroha, quien le estaba haciendo cosquillas a Akiteru como una gata, se pregunta si sabía quién adiestraría a quién, diciendo que se veía adorable cuando no podía defenderse. El tío sospechaba algo, pero Akiteru le dice que no era eso, así que como el tío tenía una reunión pronto, le recomienda que cuidara bien de ella y le dice que le explicaría la pregunta de su novia después. Terminada la llamada, él le pregunta por qué hizo eso, pero ella simplemente le pregunta si tenía algo para beber. Akiteru, completamente vencido, le dice que había algo saludable para tomar en el refrigerador. En el colegio, mientras todos sus compañeros de preparatoria vivían sin muchas preocupaciones, Akiteru por su lado no podía desperdiciar ni un solo minuto de su vida, ya que quería hacer todo lo posible para asegurar su futuro. En eso, tras devolver un borrador del suelo, vemos que Akiteru de cierta forma era invisible para los demás. Llegada la hora de entrada, conocemos a Ozuma, su único y mejor amigo de toda la vida, el cual le promete que le daría un postre japonés por siempre estar causándoles molestias con las tareas. Akiteru creía que era un buen tipo, pero él le dice que lo elogiaba mucho a pesar de ser considerado alguien eficiente. Akiteru le dice que solo decía lo que pensaba, así que Ozuma le dice que era algo raro, pero cosas como esas demostraban su lado humano. Akiteru le dice que en realidad toda su vida estaba calculada, pero el que los incluyera en esa vida calculada ya de por sí era algo muy dulce para él. Le preguntaría si su hermana fue de nuevo a su cuarto. Como ese era el caso, Ozuma le dice que parecía que ella gustaba de él. Para Akiteru eso era imposible, ya que parecía que solo disfrutaba burlarse de él. Ozuma le diría que tal vez esa era su forma de demostrarlo, pero para Akiteru eso era algo absurdo, ya que no tenía sentido de que alguien hiciera eso al punto de ser odiado por el otro. Ozuma responde que tal vez el corazón de las mujeres no funcionaba como él creía, pero Akiteru le respondería de que no había motivo para que le gustase un tipo promedio como él. Ozuma le dice que creía que era popular, pero Akiteru le responde que eso sonaba a sarcasmo viniendo de un tipo apuesto como él. En eso llega su tutor y profesora de matemáticas, Sumire, a la que todos apodaban como la reina venenosa, ya que podía ser descaradamente codescendiente. Terminadas las clases, le
le avisan que tenía la visita de una chica hermosa de primer año. Él le pregunta qué hacía ahí. Al notar que era demasiado seria, Akiteru le dice que volviera a ser la hiperactiva de siempre, pero ella finge no saber de qué hablaba, pues en la escuela ella actuaba como si fuera una estudiante educada y modelo. Le diría que quería volver juntos, así que Akiteru iba por su hermano Ozuma, pero ella le diría que no necesitaba ir por su hermano, pues quería volver a solas con él. Akiteru le dice que dejara eso de lado, ya quería que su corazón se alterase aunque no lo quisiese. Ella le diría que era demasiado malo a pesar de que estaban saliendo. Ayer mismo estaban profesando su amor. Akiteru le diría que solo estaban intercambiando golpes, pero ella le respondería que era horrible que solo estuviera jugando con ella. En ese momento aparece Ozuma, al cual Hiroha le dice que ella y Akiteru estaban saliendo juntos. Como la situación era confusa para todos, Akiteru la toma de la mano y se la lleva a un lugar apartado donde le pregunta qué fue todo eso. Ella le dice que como había escuchado que estaría en problemas si tuviera novia, entonces ahora ellos prácticamente estaban saliendo. Finalmente había entendido su actitud, así que Hiroha menciona que era verdad que era irreal que una chica como ella estuviera saliendo con él, pero como era la que se le estaba ofreciendo, pues no había nada malo. Esto molesta a Akiteru, el cual le dice que lo dejara en paz de una vez ya que se estaba jugando su futuro en esa situación. Viendo que se iba, Hiroha lo abraza por la espalda y le pregunta por qué no se daba cuenta de que ella quería que solo la mirase a ella. Le dice que ella siempre le hacía broma, ya que él siempre estaba mirando a un futuro lejano a pesar de que ella estaba tan cerca de él. Le pregunta si acaso no era normal que estuviese triste, puesto que quería que no se fuera lejos y que estuviera cerca para siempre. Akiteru estaba emocionado, pero antes de que dijera más, le dice que había caído por completo, pues solo era una confesión de amor que siempre había querido hacer, especialmente al hacer sonrojar a alguien que nunca la trata como una chica. Al ver sus orejas rojas, le pregunta si acaso se había puesto tan nervioso para no responder nada, diciéndole a Akiteru que nunca más volvería a creer nada de ella mientras la perseguía por el pasillo. Por la noche, vemos que Akiteru estaba reunido con su tío, el cual le dice que le sorprendía que él hubiera lanzado un juego por su cuenta. Akiteru respondería que no era un trabajo solo de él, sino que era un trabajo grupal en el que él era productor y director, pero que había 4 personas más involucradas en él, como su amigo Ozuma. Le dice que si hubiera faltado solo uno, seguramente no habrían podido terminarlo, cosa que le parecía muy bien al tío, pues su misterioso grupo había salido de la nada y había conseguido más de 1 millón de descargas solo con el boca a boca. Él le dice que no era nada a comparación de su empresa, la cual siempre tenía una media de 10 millones de descargas por juego. El tío respondería que no tenía sentido compararse con una corporación, pues ni siquiera él mismo podría haber logrado algo así mientras solo estudiaba. Akiteru entonces le pregunta cuáles eran esas condiciones. Él le dice que ordenaran algo mientras esperaban a su tercer acompañante, así que mientras lo hacían, Akiteru esperaba poder darle algunas ideas más a quien fuera su acompañante. Por su lado, al ordenar, el tío coquetea con la mesera invitándola a verse más tarde, siendo rechazado en el acto. Akiteru le dice que no debió hacer eso, pero el tío le respondería que eso de ser un tsundere solo funcionaba en animes, por lo que nadie sabría si te gustaba si no se lo decías directamente, mostrándole que su intento con la camarera no había salido tan mal, pues con un par de intentos más tal vez caería rendida. Akiteru pensaba que era una basura, pero como intentaba caerle bien, le pide ir al baño para despejar su mente del hecho de que tendría que ser el perrito del presidente, cosa que al abrir la puerta del baño no vería que estaba ocupado, dándose con la sorpresa de que alguien estaba ahí. Por su lado, vemos que mientras Hiroha estaba relajándose ya que no podía molestar a Akiteru, una senpai le preguntaría qué tal iban las cosas con él, respondiendo ella que no pasaba nada de nada entre ellos. De vuelta con él, le pregunta quién era esa chica. El tío le preguntaría si en verdad no se acordaba de ella. Al hacer memoria, se da cuenta de que era su prima Mashiro, con quien solía jugar mucho de pequeños. Él recordaba que ella iba a una escuela de solo chicas de alto prestigio, así que el tío le dice que la condición de la que hablaba para que contratara a su grupo llamado la Alianza del Quinto Piso era que él fingiera ser su novio hasta que se graduasen. Ella preguntaría por qué tenía que pasar por eso, cosa que molestaría a su padre, el cual diría que ella le había roto el corazón al transferirse de una escuela femenina de alto nivel a una pública, por lo que para protegerla de esos jóvenes hormonales, entonces ese sería el trato. Ella se negaba rotundamente, así que Akiteru le pregunta si acaso se iba a transferir a su escuela. Él le dice que ese era el caso, ya que por razones particulares ella apenas había asistido a su preparatoria. Akiteru le dice que no necesitaba saber la razón, pues entendía que ella quería un cambio de aires y como persona eficiente que era, no interferiría más de lo necesario. Así que como era una condición innegociable para ser contratado, él aceptaría ser su novio falso. Mashiro también aceptaría, por lo que él le ofrecería la mano, pero ella solo le da un saludo y le dice que un degenerado como él no se tomará esas confianzas con ella. Al ver eso, el tío le dice que seguramente se llevarían bien, pero le advierte a Akiteru que si le llegaba a poner una mano encima, lo pasaría muy mal. Akiteru le dice que no debía preocuparse, ya que parecía que él le caía muy
muy mal a Mashiro, por lo que el tío le dice que podían empezar al día siguiente como novios falsos. Finalizando así el primer capítulo de este anime. Gracias por mirar hasta el final y suscríbete para ser como este chat.